Bendiciones para todos, yo soy Bruno Valle y este es el Sermón Dominical. Hoy estaremos hablando de resiliencia. Quédese con nosotros porque esta definición será de su interés. Cristo en toda mi aflicción me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó de perdición, oh gloria a Él es mi Rey, precioso cantar es para mí. Su luz alumbra mi andar, quita todo pesar, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré a Jesús que es mi Rey. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó de perdición, oh gloria a Él es mi Rey, precioso cantar es para mí. Al redimirme el Señor no tendré más temor. Me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con coro celestial. Me dio un cantar, precioso cantar, me dio un cantar, para decir, me levantó de perdición, oh gloria a Él es mi Rey, precioso cantar es para mí. Me dio un cantar, para decir, me levantó de perdición. Oh gloria a Él es mi Rey, precioso cantar es para mí. La vida nos pone a pruebas a todos nosotros, seamos creyentes o no creyentes. Definitivamente pasaremos situaciones complicadas en la vida. Ahora, podemos hacer dos cosas. La primera es derrumbarnos ante las situaciones complicadas, difíciles, ante el dolor. O podemos también tener una actitud totalmente diferente. Podemos tener resiliencia, es decir, soportar el dolor y tratar de asimilar la enseñanza que viene con él. En la Biblia, la resiliencia es un tema que está de etapa a etapa, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Ahí encontramos este tema, por supuesto, no con este término, pero sí esa actitud, esa capacidad del carácter de poder sobrellevar las amarguras y los problemas de la vida, se encuentran en toda la Escritura como una enseñanza vital para el creyente. Así que vamos a analizar en este momento este tema y esperamos que todos nosotros podamos sacar algo bueno de lo que dice la Biblia acerca de esta actitud, de este comportamiento que debemos tener ante la adversidad. Especialmente quiero recordar un versículo muy importante que está en Hebreos capítulo 10, versículo 39, donde la Escritura dice claramente de la siguiente manera: porque nosotros no somos, escuche, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una persona solo necesitaría retroceder cuando está siendo sometida a una situación dolorosa, conflictiva,
una complicación, una prueba bastante grande, y lógicamente son esos momentos en los que nos vemos tentados a retroceder. Pero esa capacidad que el cristiano debe desarrollar por su fe y por su fortaleza le ayuda a mantenerse incluso en esos momentos bastante complicados de la vida. Ahora, definamos entonces qué cosa es resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de esas adversidades. Esta definición es sumamente importante y resume el espíritu de lo que es esta actitud y esta capacidad de desarrollo del carácter. Y sigue diciendo esta definición: una persona resiliente comprende que es la arquitecta de su propia alegría y de su propio destino. Entonces, la resiliencia tiene que ver exactamente con esa capacidad del ser humano de soportar el dolor y al mismo tiempo aprender del dolor, de construir castillos con esas piedras que está recibiendo de parte de los demás o de la vida, de las circunstancias. Eso precisamente es la resiliencia, capacidad de poder soportar el dolor y aprender, salir mejor, desarrollar nuestro carácter en momentos de complicación y dificultad. Cuando nos encontramos en circunstancias complicadas, nosotros podríamos enojarnos, amargarnos, vociferar delante de Dios porque creemos que no estamos siendo bien tratados por Él. Muchas veces nos quejamos y decimos: ¿por qué es que nos pasan estas cosas a nosotros si somos fieles, vamos a la iglesia, ofrendamos, hacemos todas las cosas que los cristianos debemos hacer como parte de nuestra vida espiritual? Pero déjeme decirle que no solo los malos sufren. En realidad, todos vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida por diferentes circunstancias. No necesitamos precisamente ser personas malas para que nos ocurran cosas difíciles, complicadas. Y basta con simplemente citar a un personaje muy importante de la historia de la Biblia. Nosotros encontramos en el libro de Job que cuando el libro comienza, describe a este hombre de una forma asombrosa. Dice que en esta tierra de Uz vivía un hombre que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que era perfecto también. Estas 4 cualidades se le atribuyen a este hombre llamado Job. Sin embargo, a este hombre que era espectacular, un ser humano increíble, según la misma escritura y la visión que Dios tenía de él, este hombre espectacular sufrió un tormento enorme, grandísimo, sufrió como nosotros no tenemos idea de cómo se llega a sufrir al límite. Job perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, e incluso su propia esposa lo motivó a blasfemar en contra de Dios por la circunstancia que estaba pasando. Imagínense, una mujer que tiene fortaleza para poder soportar el dolor de una forma natural, de manera increíble. La misma esposa de Job le estaba motivando a que él renunciara a su fe por todas las cosas que le estaban ocurriendo. Cuando nosotros reaccionamos de esta manera, estamos diciendo sencillamente que en vez de asimilar el dolor, que en vez de asimilar la prueba y las complicaciones, lo que estamos haciendo es dejándonos abatir por ellas y dejando o permitiendo que una raíz profunda de amargura se aloje en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando nosotros no actuamos con resiliencia ante las adversidades de la vida, podemos estar actuando con amargura, que sería lo contrario de la resiliencia. Si la resiliencia es esa capacidad de soportar y aprender del dolor para salir fortalecido, la amargura sería lo contrario, esa incapacidad de asimilar el dolor, dejarnos abatir e incluso dejar que el dolor se quede profundizado en nuestro corazón y en nuestra conciencia, y de esa forma dejar que nos afecte nuestro carácter y nuestra conducta. Podemos experimentar amargura, entonces, que es lo contrario de la resiliencia. Cuando llegamos al cristianismo, no se cambian los problemas que tenemos. Definitivamente los problemas no van a desaparecer, pero sí recibimos una nueva actitud
para poder enfrentar esas complicaciones, esas circunstancias de la vida. El psicólogo John Bowlby fue el primero en utilizar el término resiliencia para referirse a esa actitud del ser humano que soporta el dolor, aprende de él y se desarrolla en su carácter. Sin embargo, miles de años atrás ya las Sagradas Escrituras tenían este concepto, no con esa palabra, pero sí el concepto, la actitud descrita en sus páginas. Fíjese usted en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 y luego del 35 en adelante, cuando el apóstol San Pablo escribe de esta manera: sabemos que a los que aman a Dios, escuche esto que es muy importante y tiene que ver con la definición de resiliencia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos son los primeros dos versículos y se está estableciendo que ninguna de las cosas que ocurren, ninguna circunstancia en la vida del cristiano es fortuita, nada es casual, todo tiene que ver con un propósito específico y nosotros tenemos que aprender a buscar el fondo en el fondo de los problemas o de las circunstancias que pasamos. Tenemos que buscar la enseñanza positiva que nos hace mejores personas. Y luego en el capítulo 8 también, versículos 35 en adelante, dice de la siguiente manera para reforzar el concepto, la idea que hay en las Sagradas Escrituras sobre resiliencia. Fíjese bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y mire bien lo increíble de lo que dice el apóstol San Pablo acá, que en medio de la adversidad debemos mantenernos firmes incluso aunque las circunstancias de la vida sean las más difíciles, porque ahora va a agregar lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto indica entonces que el cristiano debe tener la fortaleza de mantenerse en pie ante incluso la muerte, la vida, los ángeles, lo alto, lo profundo. Y el apóstol Pablo, por si se quedaba algo ahí que pudiéramos hacerle frente, contra lo cual luchar, pero que no lo describió, dice: y por cualquier otra cosa creada, nosotros estaríamos listos para enfrentar cualquier circunstancia. Así que es importante que nosotros entendamos que el concepto de resiliencia existe en la Biblia, que somos llamados a ser resilientes y a tener un comportamiento poderoso para poder aprender y salir fortalecido de las adversidades de la vida. Ahora, ¿cómo ser resiliente? Vamos a ir describiendo algunos aspectos del resiliente, de algunas actitudes para que podamos adoptarlas y de esa manera hacer mejor frente a las adversidades que se nos presenten en nuestra vida cotidiana. Nadie nace resiliente y esta es una de las cosas que tenemos que captar en primer lugar. Nadie nace con resiliencia empaquetada en su corazón, definitivamente no. Todos nacemos lamentablemente expuestos ante el dolor y somos débiles, pero necesitamos aprender. Nadie nace resiliente. Esta es una cualidad que nosotros podemos aprender y desarrollar para mejorar nuestra vida. Ni siquiera los grandes hombres de las Sagradas Escrituras fueron personas resilientes de primas a primeras, como solemos decir. Fueron personas que al ser sometidas a una circunstancia complicada también tuvieron sus debilidades. Por ejemplo, mire lo que pasó con el gran profeta Elías del Antiguo Testamento. Hay unos versículos que quiero leer y que nos ilustran bien que este hombre, al verse sometido a una situación complicada, flaqueó.
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, escuche, después de todo lo que había ocurrido con el profeta Elías, dice la Biblia que se llenó de angustia, de ansiedad y que deseaba morirse. Y cuando deseaba morirse, sentado ahí debajo de un árbol, la Biblia dice que esto fue lo que afirmó: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, dice Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. La condición en la que estaba el profeta Elías era una condición bastante depresiva, estaba ansioso, había huido, estaba sin fuerzas. Y después de todo lo que estaba ocurriendo, él llega a una conclusión: prefiero que me quite la vida el Señor, porque ya no quiero seguir con esta situación, no quiero seguir luchando. Elías se mira confrontado ante una adversidad bastante grande y lo que hace es ceder, quebrantarse ante esa adversidad, y llega un momento en que él, en vez de seguir en la lucha, desea morirse. Señor, dice, quítame la vida porque ya no soporto realmente. ¿Por qué razón Elías actuó de esta manera? La razón es porque él estaba bastante abrumado y él se sentía solo. Escuche bien. Elías se sentía solo en medio de aquella situación que estaba atravesando. Dice la Biblia de esta manera para comprobarlo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Esto indica entonces que Elías era un hombre, aunque era un profeta lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, era débil también. Y cuando estuvo atravesando una situación bien complicada, lo que él pidió era morirse, porque se deprimió, se sintió desesperado, tenía ansiedad, y lo único que pensó que podía hacer realmente era morir. Ya no tenía sentido, según él, seguir en esa lucha en la cual estaba, y por lo tanto pidió que el Señor le quitara la vida. Ahora, quiero señalar lo siguiente: estamos diciendo que no nacemos con resiliencia. El profeta Elías es una clara evidencia de que realmente no es así, pues, de que no nacemos resilientes. Ahora, tenemos que aclarar un punto muy importante. Ser resiliente no es incompatible con sentimientos o emociones negativas, por ejemplo, como la ansiedad, la tristeza, la ira, el miedo. Estamos viendo, según lo que hemos analizado anteriormente, que el profeta Elías, siendo un hombre poderoso de Dios, experimentó emociones que prácticamente lo derrumbaron, y llegó un momento en que él quería morir sencillamente porque era demasiada la carga que sentía por las circunstancias que estaba atravesando. Una persona resiliente puede crecer en su carácter y al mismo tiempo experimentar este tipo de emociones. Lo que una persona resiliente no debe hacer es dejarse dominar por este tipo de emociones. Es necesario que aprenda a controlarlas. Es importante entonces que nosotros entendamos: no nacemos resilientes, que podemos ser objeto de emociones negativas, pero aún así es importante que entendamos que esas emociones necesitamos controlarlas, superarlas, para de esa forma salir fortalecido y aprender. Cuando no nos damos por vencidos y seguimos adelante, somos resilientes. Hablemos de 8 características específicas de la persona resiliente. La primera: la persona resiliente tiene autoconciencia, sabe sus capacidades y sus limitaciones. Definitivamente la persona que tiene esta capacidad resiliente sabe quién es, sabe qué puede hacer, sabe cuánto puede soportar. Así se pueden trazar metas alcanzables según las capacidades que tiene esa persona. Entonces, la persona resiliente es una persona que sabe quién es, sabe medir sus capacidades y sabe hasta dónde puede llegar. Es decir, conoce sus fortalezas y sabe sus límites. Por lo tanto, la resiliencia tiene esta característica, que la persona tiene una autoconciencia importante. Número 2 es
creativa, y escúcheme bien, este es un aspecto muy importante, es creativa porque sabe aprovechar el dolor para construir su vida. O sea, no se quede estancada ante las circunstancias complicadas, sencillamente trata de creativamente sacar provecho a todas esas circunstancias. Las adversidades lo vuelven una obra de arte, porque esa persona resiliente no se deja de los golpes de la vida, lo que hace es tomar esos golpes y reconstruirse, reinventarse. Eso es lo que usted debe hacer, mi querido amigo. Si en este momento está pasando una situación complicada, en el nombre de Cristo, lo animo a que usted pueda reconstruirse, reinventarse a partir de esos golpes difíciles, a partir de esas circunstancias complicadas, y pueda hacer de su vida una obra de arte. Porque la fe de ustedes es como el oro, dice el apóstol San Pedro. Escuche bien lo que dice Pedro, porque coincide precisamente con esta segunda característica de lo que es el resiliente. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca, dice la palabra de Dios. Entonces, la persona que es resiliente tiene esa capacidad de reinventarse, es creativa, toma el dolor y trata de sacar provecho, y como dice el apóstol Pedro, puede volverse una pieza de oro incalculable, pura, bien pulida, para de esa forma seguir brillando. Número 3, procura aprender siempre de la adversidad. Asumen las personas resilientes la crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer, porque la crisis, escuche bien, la crisis es igual a oportunidad. El 11 de marzo del 2011, un tsunami destruyó 16,000 vidas en la isla japonesa. La gente perdió todo, pero lo importante de esto que vamos a decir es lo siguiente. Un año después de ese desastre de pérdida de vidas, 16,000, más las pérdidas materiales que fueron cuantiosas, un año después la población ya tenía reconstruida más del 50% de la infraestructura. Ellos no se quedaron llorando, quejándose, amargándose, simplemente aprovecharon las circunstancias y se levantaron de una forma totalmente increíble. Nosotros debemos hacer lo mismo. Levantémonos en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, para de esa forma sacar provecho y que nuestra vida no se quede estancada. Número 4, la persona resiliente se rodea de personas que pueden ayudarle, no se rodea de personas que le hunden, que le critican, que le juzgan, sino que se rodea de personas que pueden tenderle una mano. Y hay un versículo muy importante en Hebreos capítulo 10, versículo 24, cuando el Espíritu Santo dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Según este pasaje, la congregación es el lugar en donde encontramos personas que nos pueden motivar, ayudar, alentar, que nos pueden inducir a hacer actos de generosidad, actos de amor, actos de bien. En otras palabras, la congregación es el lugar en donde nosotros encontramos la motivación que necesitamos de parte de los otros miembros. Por lo tanto, el resiliente se debe rodear de ese tipo de personas para lograr salir adelante. Número 5. No intentan controlar las circunstancias, y esto es importante. No intentan controlar las circunstancias. Sus emociones es lo que las personas resilientes deben controlar. Vuelvo a repetir, las personas resilientes no intentan controlar las circunstancias, porque, como lo decía el mismo Jesucristo, no puedes hacer crecer tu cuerpo un centímetro más, tu codo un centímetro más. Simplemente hay cosas que son imposibles de cambiar, pero sí puedes cambiar, controlar tus emociones. No se afanen diciendo, dijo Jesucristo en una ocasión, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos.
Muchas veces nosotros quisiéramos cambiar esas circunstancias, pero no se puede. Y dice Jesucristo, no se preocupen por intentar cambiar ese tipo de circunstancias, según Mateo 6:31. Caemos en el estrés cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando no logramos controlarlos o cuando no logramos cambiar esas circunstancias, es cuando caemos en el estrés, en la angustia, estamos en la ansiedad, y entonces eso, en vez de ayudar, perjudica el hecho de que nosotros tratemos siempre de tener el control sobre cosas que no podemos controlar. Centrémonos en controlar nuestras emociones cuando no podemos cambiar nuestra realidad. Esto es importantísimo. Fue lo que le ocurrió a Elías. Él quería cambiar las circunstancias del pueblo de Israel y llegó a cortar cabezas, porque dice que se enfrentó a 400 y algo de profetas de Baal, los retó y al final terminó cortándoles la cabeza. Él quería cambiar las circunstancias de la situación idolátrica de Israel, y cuando vio que no pudo lograrlo, fue cuando se llenó de ansiedad y tuvo que huir. Si usted quiere cambiar sus circunstancias, olvídelo. Las cosas no son como nosotros quisiéramos al 100%. Sí, podemos controlar nuestras emociones para salir adelante. Número 6, las personas resilientes son flexibles. Pueden cambiar de planes si es necesario, porque lamentablemente muchas veces vamos caminando por un plan, por un proyecto, nos sale mal, y entonces el resiliente tiene esa capacidad de flexibilizar su posición y cambiar de ruta, cambiar de planes, mejorar las estrategias para poder seguir adelante. Cuando nos aferramos a algo, hacemos lo contrario de ser resilientes. Puede que porque usted quiera algo específico, quiera lograrlo con todo su corazón, con toda su voluntad, se está aferrando a algo que en realidad le está haciendo daño. Así que es necesario aprender a ser flexibles cuando estamos ante la adversidad, para saber movernos al ritmo de la enseñanza que la vida nos está presentando. Número 7, la persona resiliente tiene esperanza. A pesar de la dura tormenta que le haya tocado vivir, tiene esperanza, fe en que el futuro será mejor. Tiene los ojos puestos allá en el futuro. Por eso, Job decía de la siguiente manera, increíblemente dándonos un pasaje grande de esperanza: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dice Job en el capítulo 19, versículos 25 al 27. El resiliente tiene esperanza y mantiene sus ojos en el futuro. Y número 8, el resiliente tiene la capacidad de tener una buena actitud. Sonríe, se mantiene contento y da muestras de que en realidad está dominado por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo decía de la siguiente forma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos amigos, Dios nos ha dado la capacidad de soportar situaciones difíciles y aprender de ellas. Quiero poner un ejemplo. Las águilas son capaces de prever una tormenta incluso 24 horas antes de que la tormenta inicie, porque ellas tienen una capacidad auditiva increíble. Pueden escuchar los infrasonidos de una tormenta y por eso ellas saben cuándo va a suceder la tormenta, incluso 24 horas antes, y por eso se preparan. Mientras los otros animales lo que hacen es que se quedan en la tormenta, en medio de la tormenta, en medio del agua, buscan refugio y muchos de esos animales mueren. Lo que ocurre es que cuando las nubes comienzan a agolparse, comienzan a golpearse, el águila aprovecha esos vientos huracanados que producen las nubes para que esos vientos la ayuden a elevarse sobre la tormenta. De tal manera entonces que el águila aprovecha la tormenta, vuela sobre la tormenta, aprovecha los aires y llega un momento en que el águila está sobrevolando la tormenta que deja de usar sus alas y simplemente está planeando con el viento huracanado que le ayuda
a estar en esa posición. Las águilas no solo evitan el problema, sino que lo usan para su propio beneficio. Queridos hermanos, tienes que saber de antemano que vamos a sufrir, porque todos sufrimos, buenos y malos, pero debemos ser como el águila, conocer que vamos a atravesar una tormenta y aprovechar sus vientos para sobrevolar sobre esa tormenta. Aproveche, aprenda del sufrimiento, aprenda del dolor, conviértase en una persona potentemente resiliente y de esa forma usted estará aprovechando las tormentas de la vida para crecer. Hermano, aproveche la corriente del río para fluir con ella. Gracias por haber estado con nosotros en el sermón dominical. La resiliencia es muy importante que la desarrollemos para salir adelante en esta vida. No se olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido, comentar y darnos like. Ayúdenos a predicar la palabra de Dios para que miles de personas en Latinoamérica también reciban el beneficio de esta enseñanza.